Él es doctor en Economía, es doctor en Ciencias de Dirección, es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue profesor titular de la UBA en 5 facultades, en Ciencias Económicas, en Derecho, en Ingeniería, en Sociología y en el Departamento de Historia, en la de Filosofía y Letras. Fue director del Departamento de Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y fue durante 23 años rector de ESA, de donde hoy es profesor emérito. Es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y del Consejo Editorial de la filial argentina de la Unión Editorial de Madrid. Con ustedes, el maestro Alberto Venegas Lynch. Gracias por ese recibimiento. Gracias, Javier Milei, por esta invitación y es un gran gusto estar con colegas en este recinto, en esta sala donde vamos a hacer algunas elaboraciones conceptuales. Yo, desde la primera edición de mi libro Fundamentos de Análisis Económico en 1972, vengo machacando con el tema de la banca central que ahora quiero elaborar con ustedes. Luego, en 1985, en la Asociación Argentina de Economía Política, en la reunión anual en Mendoza, insistí en ese tema, insistí cuando entré en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. En fin, vengo machacando con este tema que me parece crucial analizar con todos ustedes esta noche. Porque, claro, cuando uno habla de la banca central, me parece que es importante comprender que hay solo 3 posibilidades o 3 caminos que pueda llevar a cabo los banqueros centrales. ¿Cuánto expandir, cuánto contraer o dejar igual la masa monetaria? Pues cualquiera de las 3 cosas que hagan, por más que sean banqueros muy competentes, muy idóneos y muy decentes, están embretados en una de esas 3 salidas. Y cualquiera de esos 3 caminos afecta los precios relativos. Y como todos ustedes saben, estoy seguro, los precios son los únicos indicadores que tienen los operadores para entender, para apreciar, para evaluar cuándo invertir y cuándo no invertir. De manera que si hay una distorsión, una desfiguración de los precios relativos, hay una mala asignación de recursos, consumo de capital y por lo tanto baja de salarios en términos reales y un aumento en la pobreza. Ahora, se puede hacer una especie de contrafáctico y decir, bueno, pero ¿qué tal si los banqueros centrales son realmente independientes de la Secretaría del Tesoro, del Ministerio de Hacienda o de Economía o del Parlamento o del propio presidente? Bueno, como dice el Premio Nobel en Economía Milton Friedman, se van a equivocar independientemente. No tienen salida de ninguna manera. Y si alguien dijera, bueno, pero si los banqueros centrales tienen una especie de bola de cristal y hacen lo mismo que hubiera hecho la gente, la respuesta es ¿para qué diablos se metieron? Si van a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente, con el ahorro de honorarios consecuente. Y la única forma de saber qué es lo que quiere la gente es dejar que se exprese. Por eso, el premio Nobel que acabo de mencionar, Milton Friedman, en sus conferencias en Israel en 1973, no estoy haciendo acá alarde porque lo digo todos los semestres en la cátedra, en la página 55 del libro Moneda y Desarrollo Económico, editado de esas conferencias, él dice, todo el problema de lo que los economistas llamamos elegantemente inflación y en realidad es una estafa brutal, se soluciona si no tenemos Banco Central, dice Milton Friedman. Luego Friedman entró por algunas otras etapas, pero finalmente, en su último libro que se llama Monetary Mischief, él dice textualmente, y abro comillas,
el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales. Ahora, Hayek ha abierto una línea de investigación muy interesante en un libro del año 76 del Institute for Economic Affairs llamado The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero. ¿Cómo? ¿La privatización del dinero? Sí, dice Hayek, estamos en el fetiche de decir que el dinero tiene que ser manejado por el gobierno. Tardamos, dice Hayek, 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político. Esperemos que no se tarde 200 años más en darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda a la llamada o mal llamada autoridad monetaria. Otro premio Nobel, Gary Becker, también ha subrayado lo mismo que ha dicho Hayek. Y en el caso argentino, dado todos los malos ejemplos que estamos dando, tal vez podamos dar uno bueno y no tener esa cerrazón mental con telarañas que nos invaden en la mente, salir de la cuestión del statu quo conservador, ver un poco más lejos y dar un ejemplo y no caer en la falacia ad populum. Si nadie lo hace, está mal. Si todos lo hacen, está bien. Con ese criterio no hubiéramos pasado nuestros ancestros del garrote y el taparrabo, porque el arco y la flecha era algo nuevo que no había sido ensayado hasta el momento. Ahora, cuando hablamos de eliminar el Banco Central y que la gente pueda elegir su activo monetario, eventualmente en el contexto argentino y en otros contextos similares, la gente está familiarizada en gran medida con el dólar, de manera que es posible que lo que elija en una primera etapa es el dólar. Y a veces decimos, en ese sentido, en una forma un poquito liviana, si se quiere, dolarizar. Esto significaría dolarizar. No es dolarizar estrictamente, sino eliminar el curso forzoso, eliminar la banca central y que la gente elija. Y si elige en la primera instancia el dólar, bienvenido. Pero abriendo el espíritu creativo, dando rienda suelta a la energía creativa, va a haber otros bancos, otras instituciones que se le van a ocurrir otras cosas, porque tengamos en cuenta que si endosamos el problema local a la banca central extranjera, léase la Reserva Federal, hay una cuestión de grado, pavadita de grado, dirán ustedes, entre el peso argentino y el dólar, pero no de naturaleza. Estamos embretados en el mismo problema. Recordemos que en Estados Unidos, cuando se creó la banca central, se llamó la Revolución del año 13, por 1913, y requirió una enmienda constitucional para que aparezca la Reserva Federal. Entonces, sabemos que en Estados Unidos, lamentablemente, se ha apartado mucho de los padres fundadores, se ha apartado mucho de los extraordinarios valores y principios de los padres fundadores, han aumentado el gasto, el déficit, la deuda y ahora están con problemas también monetarios. Yo escribí, y paso otro chivo en este sentido, otro de mis libros es Estados Unidos contra Estados Unidos, para mostrar ese declive, de manera que tenemos que estar atentos. Pero en el futuro no sabemos si la gente va a preferir una canasta de monedas, el metálico u otra cosa. Tenemos que dejar abierto el proceso y no impuesto por banqueros centrales, porque sabemos que el conocimiento no es un puerto, es una navegación. Por eso cito habitualmente el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, es decir, no hay palabras finales. Estamos siempre con nuevos paradigmas y con nuevos procesos. Ahora, es importante subrayar que cuando estamos hablando de inflación, estamos hablando de procesos exógenos, es decir, extraños al mercado, políticos y no endógenos queridos por el mercado.
La inflación no está produciendo un aumento general de precios, como muchas veces se dice. Si fuera general, no habría problema con la inflación. Eventualmente, si la inflación fuera 50% semanal, habría que llevar dinero en la carretilla, modificar los libros de contabilidad, las columnas de los libros de contabilidad, las máquinas de calcular, pero no habría ese desajuste, esa angustia entre precios y salarios. Por lo tanto, el efecto de la inflación es la distorsión en los precios relativos. Y esto es un fenómeno exógeno, lo cual no quiere decir que nosotros en el mercado decidimos aumentar y expandir la masa monetaria como consecuencias endógenas, como cuando era la época del patrón oro. La gente le daba más valor a la unidad monetaria, por lo tanto el poder adquisitivo aumentaba y por lo tanto le estaban transmitiendo una señal a los productores de ese metal aurífero para aumentar la producción, y esa es una cantidad de moneda aumentada endógenamente por el proceso de mercado. Se ha dicho, que muy equivocadamente, que el dinero es un bien público. Gente lamentablemente mal informada, porque la característica central del bien público es la no rivalidad y no exclusión. De manera que no tiene esa característica el dinero. No me quiero poner excesivamente técnico, pero esto significa que la externalidad está siendo internalizada en las transacciones individuales. Otro premio Nobel en Economía, James Buchanan, ha dicho que hay un debate con los sistemas bancarios. Si es el sistema del free banking, y no digo banca libre porque tiene otro significado técnico en economía, frente a la reserva total. Pero en todo caso, esos dos sistemas se oponen al sistema fraccional que actualmente tenemos en gran medida. Sistema total, de reserva total o de free banking en cuentas corrientes o sus equivalentes, porque sabemos que las de a plazo fijo tienen encaje cero. Incluso si hay ventas en el mercado secundario, se mantiene el punto que estoy diciendo del encaje cero, así que son cuentas corrientes. Pero en el sistema fraccional tenemos producción secundaria de dinero exógena al mercado que está distorsionando los precios relativos. Ahora, les hago esta aclaración, que es un poco una verdad de perogrullo, pero hay una diferencia muy grande entre el lenguaje académico y el lenguaje político. En el lenguaje político se hace lo que se puede, pero el lenguaje académico, lo que estamos diciendo, esto de la banca central, es muy importante pechar para correr el eje del debate a los efectos de que el político se exprese de una manera distinta de la habitual y para que pueda, digamos, encarar puntos distintos que han sido abiertos en el terreno educativo. De manera que en el terreno académico hay que mantener alta la vara a los efectos de lograr estos objetivos. Y en ese sentido, ustedes habrán visto que hay muchos colegas, y esta noche oirán algunos, que han hecho distintas propuestas que son todas bienvenidas y todas con la mejor intención a los efectos de eliminar el flagelo de la inflación. Muchas de ellas no son incompatibles entre sí. Yo he publicado y difundido un trabajo donde propongo en 6 pasos para eliminar el curso forzoso y la banca central, que no es el caso, desarrollarlo ahora. Pero tenemos que comprender que hay distintos matices entre nosotros, distintas propuestas, y como he dicho casi ad nauseam, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de manera que hay distintos canales a los efectos de explorar distintas posibilidades. Y dado que tengo un tiempo muy escaso para hablar, tener el gusto de hablar con ustedes, cierro esta pequeña análisis o comentario telegráfico con un pensamiento que yo espero que esta noche suene como un trueno colosal en esta sala
un trueno colosal de energía, y es de Martin Luther King, que dice: no le tengo miedo a los gritos de los violentos. Me aterra el silencio de los mansos. Muchas gracias. Gracias.